Hoy vamos a hablar de dos temas que, bueno, pues tenemos que verlos a los ojos y decir, no, esto conmigo no va. El primero, el perfeccionismo. Y el segundo, el fracaso. El perfeccionismo, bueno, tenemos que entender que el concepto de perfección es no cometer errores y no tener defectos. Y yo no sé, pero honestamente yo lo veo como una lucha perdida desde el inicio. ¿Por qué? Porque si somos seres humanos, pues evidentemente tenemos defectos y evidentemente en la vida vamos a ir cometiendo errores. Entonces, desde ahí ya todo mal. ¿Qué pasa con este tema de la perfección? Bueno, psicólogos señalan que nosotros los seres humanos tendemos a ofendernos a nosotros mismos en el diálogo interior de 10 a 15 veces los optimistas, porque hay otros que dicen que nos insultamos de 50 a 40 veces al día. Vean qué montón. Y les pregunto, si ustedes a su pareja, a sus amigos, los ofendieran 10 veces al día, ¿ustedes creen que esas personas estarían con ustedes y les gustaría compartir con ustedes? Pues no, pero eso sí lo hacemos con nosotros mismos. A nosotros muchas veces nos enseñaron a respetar a los demás, pero no nos enseñaron a respetarnos a nosotros mismos. Cuando cometemos un error nos decimos, ay, qué tonta, qué estúpida, no puedo creer que hiciera esto. Nos insultamos o generalizamos el error que cometimos, o sea, nos equivocamos en un examen o nos equivocamos en una prueba y ya pensamos que nos vamos a seguir equivocando en otras cosas. Y también muy importante, nos ponemos etiquetas, o sea, no es que yo soy una bruta, no, es que yo soy una miedosa. ¿Y qué pasa? Que según esas etiquetas que nosotros nos ponemos, así nos perciben los demás. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto, realmente identificarnos y darnos cuenta que el perfeccionista es el eterno insatisfecho, por el simple hecho de que la perfección es un parámetro inalcanzable. Después, bueno, la idea del fracaso, o sea, en Occidente, que es donde nosotros vivimos, ¿verdad? Nosotros tenemos una idea sobrevalorada del fracaso. O sea, nosotros pensamos que el fracaso es algo como que terrible. Y bueno, pues estudiando me encontré la filosofía japonesa y me pareció un punto súper bonito, y es que cuando a ellos se les quiebra un objeto de vidrio, es decir, una tacita, pues ellos recogen los pedacitos, pegan la tacita y en las ranuritas que le quedan a la tacita ponen oro. Y eso simboliza que ese objeto adquirió un mayor valor. Y bueno, pues lo mismo pasa con el sufrimiento que muchas veces trae un fracaso. Ese es un sufrimiento útil. ¿Por qué? Porque trae información de mucho valor a nuestro cerebro que nos permite aprender, que nos permite crecer, que nos permite madurar. Si realmente queremos ser mejores personas, tenemos que comprender que no siempre todo va a ser un camino de rosas. A veces van a haber dificultades, a veces van a haber momentos difíciles, a veces nos vamos a caer, pero lo más importante es que nosotros seamos críticos, seamos analíticos en esos momentos difíciles de nuestra vida para poder leer y apreciar la lección escondida. También en universidades como Silicon Valley, el error, el fracaso se ve como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad de crecimiento. En Londres, para darle financiación a empresarios, para darle financiación a emprendedores, se ve en su currículo la cantidad de veces que esas personas han fracasado, y no como algo negativo, sino como algo positivo, porque eso significa que esa persona se atreve, que esa persona tiene iniciativa y que esa persona ha aprendido y tiene un conocimiento valioso que es el que brinda la propia experiencia y la propia vida. Entonces, dejemos de sobrevalorar el hecho de que no nos podemos equivocar, dejemos de sobrevalorar el hecho de que no podemos fracasar, dejemos de sobrevalorar esa perfección o esa idea de la perfección, porque en realidad eso tiene poco que ver
con nuestra realidad humana, con nuestra naturaleza humana. Eso nos limita y eso incluso en muchos casos nos puede llegar a enfermar y a desarrollar ciertas patologías y ciertos trastornos. Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con estas dos ideas, ¿ok? Bueno, que tengan un excelente domingo, que lo disfruten montones, que se permitan vivir, que se permitan experimentar, que se permitan cometer errores. Quiero dejar claro que esto no es una oda o un culto a la mediocridad ni al conformismo. O sea, la mediocridad es no desarrollar nuestro talento. Y el conformismo es dejar de esforzarnos, dejar de trabajar por mejorar nuestros puntos débiles y nuestros puntos negativos. Este video no tiene nada que ver con esto. Este video tiene mucho que ver con la autoaceptación, con valorarse a sí mismo, con reconocer las propias capacidades y simplemente afrontar la vida sin miedo. Porque la única manera de superar nuestros miedos es afrontándolos.